Hermanos, muy buenas noches. Un saludo a todos. Me pueden escuchar. Estamos aquí en vivo, aquí en la página de Pláticas Presbiterianas. Para los que no saben, hoy día pues es el aniversario, quinto aniversario de Pláticas. Y, y bueno, eh, tal vez un poco de historia, un poco de reseña histórica en cuanto a cómo se inició Pláticas Presbiterianas. Eh, Voy a esperar que entrando nuestra alma está ahí, hermana Alma. Saludos, hermano Alma. Y bueno, si alguien está entrando, también sus saludos. Quiero ver los que están presentes también. Eh, Como decía, Parejas Presbiterianas, pues nace de un deseo de enseñar. Johanna también está ahí. Saludos, Johanna. Quinto aniversario, gloria a Dios. Saludos, así es. Saludos a todos. Y los que están parte de esta página y han leído, el nombre mismo lo dice, propósito es la teología reformada, presbiteriana en ese sentido. Wow, ¿cuál fue el propósito de todo esto? Nuestra hermana María Teresa, también saludos. El propósito es prácticamente enseñar la doctrina presbiteriana eh, dentro del evangelicalismo. Hay mucha, diríamos, ignorancia, confusión y a veces mala información en cuanto a qué es el presbiterianismo, qué es lo que enseña, qué es la reforma y todo eso. Pienso que es importante y también a pedido de muchos hermanos, muchos de los que están presentes aquí. Entonces dije, ¿por qué no hacemos una página o no hace una página en donde se enseña el presbiterianismo? ¿No? En donde se enseña la doctrina, que es lo que es la reforma. Sí, y es importante porque el evangelicalismo no se sabe esto. ¿No? Inclusive, es más, muchos de los que son evangélicos no saben por qué son evangélicos, en realidad, o sea, el origen del evangelicalismo. Entonces, eh, se ha hablado de tantos temas en 5 años, tengo videos en YouTube, audios también, notas aquí en Facebook y en mi blog Soli Deo Gloria. Muchos hermanos han venido, tenemos, y qué es lo que se enseña. Se enseña temas referentes a la doctrina de Dios, se enseña temas en cuanto a la doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, los sacramentos, la liturgia, ¿no? Salmodia exclusiva, son distintivos presbiterianos, el magisterio, ¿no? Eh, Magistrado civil, el bautismo, la cena del Señor, se enseña en cuanto a qué es la iglesia, la predestinación, la elección, la justificación, eh, se enseña temas en cuanto a lo que tiene que ver un tema muy importante, ya todos lo saben, teología del pacto. O sea, lo que teología del pacto es tan importante. Nuestra hermana La Parada también. Muy buenas noches, hermana. Teología del pacto. Y estamos estudiando en este momento la teología del pacto. Eh, yo creo que todo esto está inclusive dentro de la enseñanza de teología del pacto. Entonces, eh, yo creo que para este tiempo, en 5 años, inclusive los que me han seguido antes de esto por 6, 7 años, eh, conocen estos temas ya. Yo pienso que para a este tiempo, a este que estamos hablando, 2020, ya hay una comprensión en cuanto a la teología reformada presbiteriana. Muchos me preguntan cuál es la diferencia, okay, cuál es la diferencia entre, diríamos, evangelicalismo o pentecostalismo inclusive con la teología reformada. Bueno, teología reformada viene ya
propiamente hablando, nace con Lutero, Calvino, se solidifica con las confesiones y catecismos de Westminster, ¿no? Hemos estudiado también eso, los catecismos, confesiones de fe, ¿no? Ahorita estamos estudiando, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg, ¿no? Los viernes, y está tocando temas, por ejemplo, la predestinación. Saludos también a nuestra hermana Liliana Reyes, también. Y entonces, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg, por sí mismo, el catecismo de Heidelberg, por sí mismo, tiene cantidad de temas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el tema de la iglesia nos llevó como 5 semanas? Ahora tenemos el tema de la predestinación, que son uno, dos, hicimos la introducción, son como 8 semanas. O sea, porque cada semana es, o sea, es amplio. Y después de ahí va a seguir otros temas más. O sea, es prácticamente una universidad, una academia teológica. O sea, para el tiempo que terminamos esto, usted va a tener una idea de lo que es los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, qué implica, qué significa, los catecismos, por qué el catecismo, ¿no? ¿Por qué los catecismos? ¿Por qué las confesiones? El evangelicalismo no enseña eso. El evangelicalismo es generalmente origen norteamericano del siglo XX, 1910, 1930, se consolida, 1940 ya comienza a ir a México, Centro y Sudamérica, nosotros ni nacíamos. Entonces es de origen ahí, pentecostalismo también más o menos de ese tiempo, o sea, es reciente. Entonces ellos no enseñan de esto, de teología reformada, no enseñan en cuanto a lo que es uh, mm, sacramentos, liturgia, qué es el bautismo, qué es la iglesia. Entonces, por eso que cuando se enseña esto a un evangélico, uh, no entienden y no le dan importancia. Pero es triste, porque el evangelicalismo tiene solamente menos de 100 años. Entonces, como usted está en una religión que tiene menos de 100 años, ¿me entiende? Entonces hay más afinidad hasta cierto punto con el catolicismo romano, porque los reformadores no quisieron crear una iglesia, porque hay una sola iglesia, Cristo tiene una iglesia, no más, siempre fue. Lo que ellos querían era reformar la iglesia católica, reformarla en el aspecto papal, pero el poder político papal no lo aceptó y entonces eh, reformadores estuvieron forzados a adorar a Dios, tener el concepto de iglesia desde el punto de vista reformado, ya fuera de la iglesia católica romana, porque no aceptaron la reforma. Bueno, en cierto sentido dicen que se reformaron, ¿no? Pero en realidad no se reformó. Ahora, eso fue, estamos hablando del nuestro hermano Gnostic Christian, saludos también, hermano Gnostic Christian. Eh, uh, la Iglesia Católica Romana decía no aceptó la reforma, pero la reforma que ellos hicieron, pues en realidad no era reforma, se radicalizaron más con los jesuitas. Claro, ya no estamos viviendo 1615, 1500, ya estamos 2020 y las relaciones, nadie está persiguiendo a nadie, hasta donde se sabe, o sea, de cristianos a protestantes en Europa como era antes. Ahora el sistema es diferente, ahora más bien el secularismo, marxismo está persiguiendo a los dos, cristianos católicos, cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano ortodoxo y un cristiano, ya sea inclusive protestante, evangélico, ortodoxo, creen en la infalibilidad de la Biblia, ¿no? En los valores de la Biblia. Claro, cada uno en su diferente versión. El marxismo no acepta eso. Y, y hay hasta cierto punto un choque de valores. Pero en este caso de nuestra página estamos estudiando propiamente la doctrina presbiteriana original de parte con Calvino, las instituciones de Calvino cuando va a Escocia, cuando se instaura el presbiterianismo en Escocia, 1560. Recuerden, 1560. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento, Juan Knox elabora la confesión de fe escocesa, que es prácticamente el presbiterianismo. Y de ahí eso sirve como base para la confesión de fe y los catecismos de Westminster en 1643, 46, 47, 48 hasta el 49 en Inglaterra. Entonces, se,
sumariza, se resume en las confesiones de Westminster. Ahora, en el mismo tiempo que se hace la confesión de escocesa de fe en 1560, 2 años después, 1562, en Alemania se escribe el Catecismo de Heidelberg, que es calvinista, ¿no? El Catecismo de Heidelberg, que es altamente calvinista. Ahí se escribe también la la confesión de fe. Entonces hay una rica historia, ¿no? Hay una rica historia en cuanto a lo que se conoce como doctrina reformada presbiteriana. ¿Por qué el evangelicalismo pentecostalismo no enseña eso? Primeramente porque el evangelicalismo nace del pietismo. ¿Qué es el pietismo? Pietismo generalmente es la idea, la teología que nace en Estados Unidos en el siglo XIX, de la experiencia personal. Por ejemplo, no saben ustedes, bueno, yo soy evangélico, usted es evangélico, la frase recibe a Cristo en tu corazón, ¿no? Recibe a Cristo en tu corazón. O sea, esa frase recibe a Cristo en tu corazón es pietista, porque eso no enseña la Biblia. Es la verdad, no enseña la Biblia. Entonces, al decir recibe a Cristo en tu corazón, se está individualizando la fe. O sea, personal, individualizar. O sea, yo solo, es espiritual, mi mente. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el cristiano está en una comunidad de fe, la iglesia. Y la iglesia tiene que ser exactamente como hicieron los discípulos en Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, salir y enfrascarse, tener una relación con la comunidad y presentar a Cristo como Señor, ¿no? Y Rey, como Salvador. Entonces ellos tenían que profesar la fe en Cristo, es muy diferente a hacerlo individualizada, recibir a Cristo, levantar la fe. O sea, levantar la mano para la fe. Entonces ese pietismo ha espiritualizado tanto la vida cristiana que lo han hecho ajeno a los problemas sociales y políticos, ¿no? Por eso que hoy en día el evangelicalismo dice, oh no, yo sigo solamente a Cristo y los políticos es malo. O sea, eso no enseña la Biblia. Cuando viene el pentecostalismo se empeora, porque el pentecostalismo hace del Espíritu Santo un misticismo, ¿no? O sea, si no tienes experiencias de hablar en lengua, sueños y un montón de cosas, no eres cristiano. O sea, cambian el concepto de cristiano. ¿Cuándo fue eso? 1910, 20, 30. El pentecostalismo en Estados Unidos fue considerada secta hasta 1940, 50, recién poco, menos de 80 años. O sea, nuevo. Entonces no tiene nada que ver con reforma porque ellos nunca aceptaron catecismos, nunca aceptaron confesiones de fe. O sea, es un cristianismo totalmente, como se dice, de comida rápida. ¿No? ¿Saben lo que es la comida rápida? ¿No? Por ejemplo, si uno quiere comer comida mexicana, pues no hay nada mejor que en la casa que lo preparen. Pero también hay comida mexicana en lugares de comida rápida, pero no es lo mismo, ¿no? Acá hay bastantes restaurantes de comida rápida, comida mexicana, un taco, pero no es el taco que uno generalmente come en la casa diferente, pero lo llaman taco, comida rápida. Entonces, algo así es el cristianismo evangélico pentecostal. Es como una religión de comida rápida. O sea, se deja de lado toda la historia y se hace rápido. Ok, hazte cristiano, acepta a Cristo, levanta la mano. Eso es evangelicalismo norteamericano y eso viene a México, 1930, 1940, viene a Centroamérica, 1940, viene a Sudamérica, 1940. Usted ni yo no nacíamos. Cuando uno acepta a Cristo según el evangelicalismo, oye, a mí hice cristiano. Bueno, en realidad no te hiciste cristiano, te hiciste evangélico, te hiciste evangélico, pero es un evangelismo versión norteamericana, ¿no? Versión norteamericana. O sea, tú fuiste cristiano católico, pero al decirte, pero cuando uno va creciendo dice, no, pero hay imágenes, no, pero que hay esto. O claro, uno decide, ok, ya no voy a ser católico. O sea, dejas tu cristianismo católico, pero te metes a un evangelismo americano, evangélico. ¿Me entiendes? O sea, hay un cambio de entendimiento de ser cristiano, del catolicismo, a una versión norteamericana evangélica, que no es reforma, o sea que no hay reforma. Tú nunca conociste la reforma. Entonces el evangélico cuando escucha por primera vez la reforma, el presbiterianismo, como que se queda pensando, dice un momento, pero están hablando de bautismo de niños, o eso es catolicismo. Claro, porque sale de ahí, lo único que conoce, pero ignora que
la Reforma, sí enseñamos el bautismo de infantes, pero diferente a lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Escuchan palabras como sacramento. Oh, ese es catolicismo. Bueno, lo dicen ahí, pero en el protestantismo reformado el concepto es diferente. Escuchan palabras como liturgia. Oh, ese es catolicismo. Claro, porque un católico, yo he sido criado en iglesia católica, escuela católica, familia católica, un poco más soy papa, es la verdad, ¿no? Entonces yo conozco eso. En el evangelicalismo, mis evangélicos, no se escucha nada de eso, nada de eso. Pero cuando ya comencé a entender la reforma, otra vez vuelve a mi mente términos como liturgia, sacramento, bautismo de infante. Entonces, cuando escuchaba, dice, un momento, aquí también enseñan eso, decía yo. Aquí también enseña eso. Y claro, sí, sí la enseña, pero diferente al concepto católico romano, que en el evangelicalismo no se enseña. Entonces, es como volver a las raíces de uno mismo. ¿Por qué presbiterianismo? Mucha gente inclusive no sabe qué es presbiteriano. Yo he hablado con gente que me dice, presbiteriano, ¿qué es eso? ¿Cuánto se fundó? ¿Es una nueva secta? Pero presbiterianismo, no es secta, ¿no? El presbiterianismo viene de la Biblia. Dice, no existe la Biblia presbiteriana. Bueno, sí existe, claro que existe. Pablo utiliza la palabra presbútero cuando dice, y los ancianos. En griego, presbútero significa anciano, una persona de edad. Pero dentro del contexto teológico se refiere a una persona de edad en el aspecto del conocimiento de la Biblia. O sea, un anciano, una persona respetable, que conocía, en este caso, la iglesia, la doctrina de la iglesia. Esa palabra anciano viene de la palabra presbútero, que significa presbítero. Entonces ya ve que está en la Biblia. Entonces decía, oh, yo nunca sabía, ¿por qué no te enseñaron? Es como palabra obispo. Oh, ese es catolicismo romano. Un momento. Pablo habla de que los pastores son obispos. Es más, la palabra técnica bíblica para los líderes no tiene que ser pastor. Porque pastor no está hablando, ¿no? Está hablando del título oficial. Pastor significa, es una figura que utilizan del pastor de ovejas. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, la palabra árbol. Los frutos, ¿de dónde salen? De los árboles. Entonces, los árboles dan fruto. Ahora, cuando la mujer da luz, es un fruto de la mujer. Entonces, si queremos comparar el árbol da fruto y la mujer da fruto, da el bebé, alguien podría decir, bueno, la mujer es un árbol, la mujer va a dar un fruto. ¿Me entiende? No porque es un árbol, sino porque da a luz. Entonces, algo parecido a la palabra pastor. El obispo significa administrador. Esa es la palabra bíblica. Una de las funciones del obispo como administrador es cuidar la congregación. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué hace un pastor? Yo he viajado por lugares, por ejemplo, cuando estuve en Perú, me he ido a las montañas ahí, frío. Hay cantidad de ovejas, no abejas, ovejas, cantidad. Y hay un pastor. Entonces el pastor guía a las ovejas, fíjese, y las ovejas le siguen. Cuida a las ovejas, o sea, les guía, les cuida a las ovejas. O sea, si viene un lobo o un puma, un gato que se los quiere comer, el gato, no gatos chiquitos, sino el gato montés. Entonces él los cuida, protege, guía. Entonces, esa figura de pastor lo aplican a la función del obispo. Entonces el obispo cuida la congregación, por eso lo llaman pastor. Pero su título no es pastor, su título es obispo. Entonces ya ves que no tiene nada que ver con esa católica romana. Y también es un presbítero. Entonces, y mucha gente se confunde. Un momento, ya está confundido. O son obispos, o son presbíteros, o son pastores, o qué son. No, tranquilo. Obispo es una figura literaria que está apuntando al cuidado que hace el obispo de su congregación.
Los alimenta con la palabra de Dios y les guía a la verdad. Pero es obispo porque administra. Pero es una persona que conoce la escritura, o sea, es un presbítero. Presbítero. Por eso Pablo dice, no un neófito. O sea, que es un neófito, uno que no sabe nada, que recién está empezando. Entonces, no se puede poner a alguien que apenas sabe amarrarse los zapatos a que enseñe cómo amarrarse los zapatos. No, no se puede poner así, no se puede hacer eso. También está nuestra hermana Nidia, saludo, nuestro hermano Jorge Ávila, también saludo, nuestro hermano Edward de Jesús, saludos, nuestro hermano Alfonso Escobar, saludo muy bien, exacto, ¿ya ves? Entonces, obispo son palabras intercambiables. Obispo tiene que ver con la función de administrar, ¿no? Y cuidar. Entonces, pero un obispo cuando enseña la Biblia está alimentando, o sea, está haciendo una labor de pastor, así como el pastor alimenta a las ovejas. Pero al mismo tiempo es una persona que conoce la Biblia, o sea, alguien que tiene conocimiento. Entonces es un presbítero. Entonces Pablo utiliza esas palabras. Ahora, cuando Pablo dice en Efesios pastores y maestros, la conjunción y implica que un pastor es un maestro. Pero como un pastor es el que cuida y el maestro es el que enseña, lo que Pablo está diciendo ahí es que el obispo tiene dos funciones. Uno, cuidar a la congregación y dos, enseñar. Por eso dice pastores y maestros. O sea, lo que está diciendo Pablo es, Dios puso en la congregación, ¿no? Dios puso en la congregación a obispos, ¿no? Que cuidan a la congregación, haciendo la labor de un pastor, pero que también enseñan a la congregación. Nuestro hermano Jonathan Pinto, eh, saludos hermano, gusto en verlo. Entonces se dan cuenta, eso es lo que Pablo enseña. Entonces, dentro de la reforma, presbítero implica un cuerpo de ancianos, porque del punto de vista de las escrituras, no existe un obispo. O sea, como dentro de la iglesia evangélica, oh, yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo. No, hay un cuerpo de ancianos. Ancianos, presbítero, si lo quiere decir en español. Hay un cuerpo de ancianos o un cuerpo de presbíteros. Son obispos. O sea, que cuando alguien diga, oh, yo no soy obispo, solamente soy pastor, entonces no entiende lo que está hablando. No entiende lo que está hablando. Porque si se es pastor, entonces es obispo. Y si es obispo, es presbítero. O sea, no puede decir, bueno, yo solamente soy presbítero, no obispo, pero a veces soy pastor, pero no presbítero, o a veces soy obispo, pero tampoco soy anciano. O sea, no es así. Un presbítero es un obispo. Una de sus labores es pastorear. Pero dentro del evangelicalismo generalmente se llama pastor, lo cual bíblicamente tiene que ser llamado presbítero, porque eso es lo que enseña Pablo. Los obispos, mira que dice Pablo, o sea, los administradores de las iglesias, episcopo, de ahí viene la palabra episcopal, episcopo, ¿no? Enseña, pero hay un cuerpo. Entonces, dentro de ese cuerpo de ancianos que pueden ser tres o cuatro, ¿por qué? Para evitar que uno tome la decisión. Y eso es sabio. En un grupo de ancianos donde hay tres o cuatro y tienen que decidir algo, entonces ya no solamente hay uno que dice esto se tiene que hacer como dictador, sino que discuten un cuerpo de ancianos de cuatro y se someten uno al otro. Por ejemplo, si viene un caso en el grupo de ancianos, para que se den cuenta cómo trabaja, y dice, hermano, podemos bautizar a esta persona, supongamos, y tres ancianos digan, bueno, no estamos de acuerdo que se bautice. Pero el otro anciano diga, bueno, yo sí estoy de acuerdo que se bautice. Entonces son tres contra uno. Pero como es un cuerpo de ancianos, en una mayoría de ancianos, entonces la mayoría prevalece. El otro anciano que no esté de acuerdo, mostrando su sumisión
a la sabiduría de los presbíteros, no puede decir, bueno, como no hacen lo que yo digo, me voy. No, si es un cuerpo de ancianos, se somete a la mayoría, porque es un cuerpo de ancianos. Por eso son 3 o 4 que discuten. Eso es necesario, porque así se resguarda la congregación de que haya un dictador diciendo, sabes que yo quiero que se haga esto y esto y esto y esto. No, saben que hermanos, este es el tema, este es el problema, ¿cómo lo vamos a ver? Eso es importante. Por eso que siempre enseña eh, a nuestro hermano Alfonso Escobar Moreno, hay ancianos gobernantes, ancianos docentes, claro, en el presbiterianismo, por eso que hay presbíteros gobernantes y presbíteros docentes. Ahora, no quiere decir que el presbítero docente dice, oh, yo solamente enseño, no gobierno. No, también es gobernante. Ahora, el presbítero gobernante tampoco es decir, bueno, ¿saben qué? Ustedes enseñen, yo nomás gobierno. Tampoco es eso. Es simplemente funciones. ¿Por qué? Yo voy a la iglesia presbiteriana reformada, está el pastor que es el pastor docente, hay ancianos que son presbíteros gobernantes, pero hay ocasiones donde el presbítero gobernante, porque es presbítero, tiene que enseñar. O sea, él no puede decir, bueno, yo solamente soy gobernante, allá ustedes. No, no puede decir eso. Tampoco el pastor docente puede decir, bueno, yo no soy gobernante, yo solamente enseño y me quedo sentado. No, todos están dentro de la función de pastores, pero hay una división en cuanto a función. Ahora, ¿cuánto es el mínimo número de ancianos? Dice nuestro hermano. Esa es una buena pregunta, te lo voy a contestar en un momento, pero quiero terminar con esto. Eh, Referente a ancianos gobernantes y ancianos, generalmente un anciano docente es un teólogo. Dentro del presbiterianismo uno tiene que ser ordenado y teólogo. O sea, no se puede decir, bueno, este hermano lo voy a poner para que enseñe. No, tiene que, o sea, es muy extra riguroso ser ministro presbiteriano. Bien riguroso, no, de veras, bien riguroso. Entonces, generalmente, en la mayoría de los casos, son personas que tienen estudios teológicos, docentes. Entonces, ellos, entonces, ponen a personas, otros presbíteros ancianos, que tal vez no tienen esa preparación académica, pero que conocen las escrituras como ancianos gobernantes. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen decisiones en la iglesia local. Entonces, el anciano docente tiene que tener ancianos gobernantes que conozcan. No puede poner un neófito. Si quieren hablar de temas ah, muy delicados, tiene que haber un grupo de personas sabias. Es más, la congregación tiene que confiar en ellos. Ahora, referente a la pregunta eh, de Edward, ¿cuánto es el número mínimo de ancianos? Esa es una buena pregunta. Si la idea es formar una iglesia local constituida, lo mínimo 2, no uno. Si hay uno, puede enseñar, pero no es iglesia constituida, local. No lo es. Tiene que haber al menos uno más para que sean 2 lo mínimo. Si hay 3, mucho mejor. ¿Por qué? Porque dentro del presbiterianismo se resguarda la doctrina y la disciplina. Eso es muy importante. Ahora, tampoco se puede poner, bueno, no necesito a alguien, te voy a poner a ti. Tiene buen testimonio. Bueno, está bien que tenga buen testimonio, pero no es suficiente, porque tiene que ser aprobado por el resto del cuerpo de otros ancianos. En otras palabras, al momento que uno llega a ser anciano o ministro, tenga la seguridad que tiene en su mayoría, claro, todos somos seres humanos y tal vez uno falla, pero en su mayoría son personas que entienden lo que es el obispo de presbítero o obispado. Generalmente es así. Eh, claro, hay variaciones en iglesias locales, pero le aseguro que eso es. O sea, todos esos temas justamente se enseña dentro del presbiterianismo. Si se dan cuenta, es diferente a ser evangélico. Yo he trabajado en iglesias evangélicas y no es así. No es así. Ponen al punto en donde ya... Y eso es terrible. ¿Ve? Lo he visto en muchas partes, no en una, la mayoría, casi todas en otras palabras.
puedes predicar, puedes hacer esto. Personas que no saben, no están preparadas, ¿no? Reuniones, tú, a ver, ven, tú, hoy día vas a hacer esto. No, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Por eso siempre comparo, el evangelismo es tal como un mercado. Uno entra a la fruta, agarra la fruta, no le lo pone. Para el tiempo que alguien compra la fruta, ya lo manosearon como 100 personas. No es así. O sea, el primitivismo serio sigue sus distintivos, sus reglas justamente para salvaguardar y cuidar la iglesia y doctrina especialmente. Sí, es. O sea, en otras palabras, un pastor o ministro en la iglesia presbiteriana es un teólogo. Antes había el título, en algunos los tienen, pero casi ya no, es doctor en teología. Era una función, era un anciano docente, exactamente, pero era doctor. Lo llamaban doctor. Al pastor lo que se llama el doctor. ¿Por qué? Porque era doctor en teología. En realidad, o sea, era la persona que enseñaba. Anciano docente, doctor en teología, presbítero. Casi ya no usan el título de doctor, pero, pero enfatizando su labor teológica. Pero la función lo sigue haciendo. O sea, un ministro presbiteriano es un doctor en teología. Es la verdad. Lo es. Lo es. Y entonces usted está seguro, usted está confiado de que cuando escucha a un ministro, usted no está escuchando a un neófito, sino a alguien que conoce la teología reformada. Así que, muy bien, apóstoles, profetas en la actualidad. Eso generalmente, bueno, apóstoles y profetas generalmente existieron en el primer siglo. No se utiliza el término de apóstol y profeta. Sin embargo, la función de apóstol, que es un enviado, misionero, y profeta, que viene a ser alguien que declara la palabra de Dios, esa función existe. Un anciano docente es un profeta porque predica la palabra, no porque predice el futuro. Recuerda, profetizar en la función de predecir no existe, no creemos. Profetizar en el sentido de predicar la palabra, sí, sí se cree. Apóstol en el sentido de ser apóstol como el primer siglo, no hay. Pero apóstol en su función de ser misionero enviado a otro lugar, sí, porque apóstol es griego que significa enviado. Así. O sea, un misionero es un apóstol, porque es enviado, no en el sentido de los apóstoles del Nuevo Testamento, porque ya no hay de ese tipo, pero en el sentido de enviado. Por ejemplo, si alguien es enviado como misionero a cierta parte, está haciendo labor de un apóstol, no de apóstol del tiempo de los hechos, sino en su función de ser enviado a abrir una iglesia, plantar una iglesia y trabajar y hacerse cargo de establecer una iglesia con ministros y diáconos. O sea, es una labor muy interesante, hermano. Es una labor muy interesante. Y ese misionero no dice, bueno, yo quiero ser misionero, me voy, agarro mi maleta y me voy. No, tiene que ser por el cuerpo mismo de ancianos, aprobado y respaldado de que están enviando una persona que está respaldado por el cuerpo de ancianos. O sea que no se va solo y me dice, ya me voy, bye, no, sino que depende de una iglesia local que lo esté enviando. Y eso existe en muchas partes de la iglesia presbiteriana actualmente. Bueno, quiero dejar también lugar a hermanos que están en el grupo que puedan ellos escribir algo, eh, darnos tal vez un pequeño testimonio. Ahora, no sé cómo invitarlos aquí. No veo la... mm, a ver, para invitar. Bueno, no sé cómo hacer esto. Lo cambiaron la configuración
Porque yo me acuerdo que había antes una configuración donde podías tú compartir y que alguien entre ahí mismo, pero no veo esa opción, no veo esa opción. Bueno, de todas maneras, si alguien puede escribir algo de lo que significaba, de lo que significó pláticas para usted, lo puede hacer, yo lo leo. Tenemos aquí en sus manos Alma, Johanna, hermana María, hermana Ana, Liliana, Nidia, algunos hermanos que nos están siguiendo por algún tiempo, o Jonathan, alguien, eh, pueden escribir. Me gustaría leer sus comentarios en cuanto a qué es lo que significó para usted o qué ha aprendido, en otras palabras, o alguna pregunta. Sería bueno, me gustaría, me gustaría que ponga ahí alguna pregunta, algo que quiera compartir en el grupo. Yo creo que lo puede hacer en este momento. La semana Ana Parada dice, cuando dicen yo tengo una relación personal con Cristo, ¿está bien decir eso? Eh, Diríamos, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Vamos a empezar con lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia habla de estar en Cristo, y esto está en todos los escritos del Nuevo Testamento, Pablo utiliza la preposición en, que se escribe igual que en el español, en, o sea, dentro. O sea, la preposición en, si ustedes leen las cartas de Pablo, inclusive en el libro de los Hechos, dice el que está en Cristo, ¿no? Nueva criatura es. Las iglesias en Asia que están en Cristo. O sea, si se dan cuenta, Pablo siempre utiliza la preposición en con Cristo, en Cristo. Entonces, la idea de Pablo es que cuando dice una relación personal con Cristo, no lo usaría, porque la Biblia no lo usa. Hasta donde yo sé, Pablo, y he leído, lo que él habla más bien es una unión con Cristo, en Cristo. Pero estamos, recuerde, la preposición significa en, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Ok, esta botella. En significa dentro, en Cristo. Estamos en Cristo, dentro de Cristo. O sea, en vez que Cristo esté en nosotros, nosotros estamos en Cristo. Por eso ese es el concepto que Pablo tiene cuando habla en Efesios capítulo 2, que Cristo rompió la pared de separación entre judíos y gentiles, y el que está en Cristo, o sea, dentro de Cristo, es un nuevo cuerpo, un nuevo hombre. Entonces la idea es, si queremos decir bíblicamente, para hablar el concepto bíblico, es más bien estar en Cristo, en vez de decir una relación personal con Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque esa frase es evangélica. Esa frase es evangélica. Antes no hablaban así. Esa frase viene del pietismo evangélico en 1900, casi a final del siglo XIX. Entonces hablan de eso. Ahora, Edward dice, me agrada la idea de que ancianos guarden la doctrina. Lo que veo es que casi nunca han salido herejías de presbiterianismo. Exacto. Hubo sí, pero no de una manera como es en el evangelicalismo. ¿Por qué? Porque en el evangelicalismo, porque esto es verdad, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Sudamérica, ¿no? Y es triste. Si por ejemplo, supongamos que yo tengo mi iglesia aquí, evangélica, y, y hay un tema, y ciertas personas están en desacuerdo conmigo, y es un punto en donde tal vez nos acaloramos, discutimos y al final no hay arreglo,
Esas personas tienen la libertad de irse a cualquier lugar. Ahora, no solamente de irse, jalar a personas, y si mi congregación es de 80 me dejan con 3 gatos y el resto se fue. Ahora, ¿dónde se fue? Yo no sé a dónde se fue. Entonces yo me quedo con 3. Ahora, esa gente que se fue, como son evangélicos y no tienen doctrina segura, pueden irse a cualquier lugar. Es más, pueden regresar en 6 meses y decir, ¿saben qué? Pastor, perdóneme el regreso. Pero eso es el evangelicalismo. Entonces, como dice Edward, y eso causa herejías. Ahora, que salieron del presbiterismo algunas herejías, ah, no, pero hubieron individuos que se separaron y formaron su propia denominación. Hasta el punto, por ejemplo, tal vez sí, esto sí es una herejía, uno bien famoso, es más, es el padre del evangelicalismo, ¿no? Charles Finney, ¿no? Todos conocen quién es Charles Finney, y si no conocen, yo lo hablé, tengo, uh, ahí está, Charles Finney, se pronuncia Finney. Charles Finney fue ministro presbiteriano, ¿sí? De 1800, casi al final del siglo XIX, pero él fue expulsado del presbiterianismo, ¿sí? Lo expulsaron porque comenzó a hablar ya otras cosas que no tienen nada, o sea, él eventualmente se salió de la doctrina presbiteriana. Él es el padre del evangelicalismo. O sea, si él hubiera permanecido en el presbiterianismo y decir, ¿saben qué? Quiero formar un evangelicalismo presbiteriano. Bueno, pero él no hizo eso. Él se salió, él inclusive negó ciertas partes de la obra de Cristo, lo cual eso ya es herejía, ¿no? De ahí sale el perfeccionismo, por ejemplo. Él es el padre del perfeccionismo evangélico. ¿Cuál es el perfeccionismo evangélico? Yo sé que han visto, hay gente que pone ahí de que uno ya no puede pecar, ¿no? Ay, sí, yo he hablado con algunos de ellos, son tercos. Dice, no, uno dice que ya no puede pecar y si pecas ya no eres de Dios. O sea, ellos ignoran el texto que dice, hermanos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice, no, 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 eso se refiere a mundanos, el cristiano ya no peca nunca. Eso es una doctrina herética, el perfeccionismo, lo cual es mentira, ¿no? Y eso fue lo que enseñó Charles Finney, eso fue lo que enseñó él, ¿no? Bueno, ¿dónde están los restos de los hermanos? ¿Dónde está nuestra hermana Alma? ¿Dónde está el resto de las hermanas que han estado siguiendo? Pueden poner algo también. Me gustaría leer o cualquier otro comentario. Alma dice, gran bendición aprender sobre el presbiterianismo. Dice Alma, eh, es primordial conocer nuestra fe, sus bases históricas, confesionales, ser testimonio de ello. No tenemos un cristianismo evangélico pietista. Gracias, profesor, por compartir su sabiduría, su perseverancia y constancia en la enseñanza del Evangelio verdadero. Gloria a Dios por su vida, por permitirnos estos 5 años que se den gracia y conocimiento. Y esto no termina. Claro, no termina. Aún hay mucho que para aprender. Un abrazo, mucho y respeto, igual que cada uno de los hermanos, hermanas que somos parte de su ministerio. Sí, gloria a Dios. Exactamente. Sí, hay mucho que aprender. Gracias, Alma. Ah, exactamente. Hay mucho que aprender. O sea, una de las cosas importantes dentro de la reforma es que uno siga aprendiendo, sigue definiendo conceptos, hay mucho que aprender, la gente pregunta y es interesante porque uno hay que leer. Una de las cosas que caracteriza a un presbiteriano reformado es la lectura. La lectura es parte importante del aprendizaje en todo aspecto. Nuestra hermana Johanna, gracias Johanna, dice nuestra hermana Johanna, dice, profe, para mí en lo personal, todos esos años han sido que he estado junto a usted en estas clases de práctica, siento que me edificó mucho. Aprendo mucho más, yo vengo de iglesias pentecostales, realmente me doy cuenta que junto a usted puedo, junto, como dice, vengo,
he aprendido mucho y todo a la luz de las escrituras. Recuerdo cuando comenzamos por Skype, sí, exactamente, luego Hangout, sí, y ahora por aquí Facebook, exacto, así empezamos por Skype, Hangout y Facebook, pero siempre ha sido la misma línea, toda la luz de las escrituras, tal y como dice la palabra de Dios. Me siento bendecido aprendiendo siempre con usted, prof, muchas gracias por todo. Yo recibo es que Dios le conceda muchos más años de salud para que siga enseñando. Dios le bendiga. Gracias, gracias Johanna por su palabra. Y es cierto, empezamos por Skype, ¿no? Pero el problema con Skype es que no había, en ese tiempo no había mucha, había ciertos problemas con la conexión, no mucha gente. Luego por Hangout también un tiempo. Y luego ya decidimos pues en vivo por Facebook. Sí, 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 exactamente. Entonces, ya hay mucho que aprender. Me alegro, sí. Me alegro del testimonio y también te deseo de que sigas con nosotros. Nuestro hermano Ismael Alca, es, la enseñanza que da es clara, pastor. Que gracias Ismael, saludos a ti también, bienvenido. La hermana Ana Parada, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué significa neófito? Oh, neófito es una palabra griega, ¿no? Neo, que significa nuevo, fíoto de aprendizaje, alguien que está aprendiendo algo nuevo, algo nuevo. Neófito es alguien que está aprendiendo algo. Por ejemplo, uno que está aprendiendo a tocar guitarra no puede enseñar a otro a tocar guitarra porque no sabe, es neófito. A eso se refiere. Mariano Ramírez, hermano Mariano, gusto en verte también, saludos. Mi experiencia en este grupo ha sido fundamental para aprender cristianismo verdadero, bíblico, racional. Muy bien, gracias. Pastor Maestro César es de un método de enseñanza muy bueno, digerible. Ok, la palabra digerir es cuando uno come algo. Ok, espero que esto no te abra el apetito. Digerible, ok, entiendo. Asimilar, lo aprendo yo y mi hijo por igual. Saludos a Marianito. Marianito es el hijo de nuestro hermano Mariano. Saludos a él si está contigo. Y él está creciendo, escuchando teología sana realmente bíblica. Y es una de las cosas muy buenas. ¿No? Hermana Liliana Reyes. Charles Finney lo conozco por sus escritos de usted. Exacto, exacto, Liliana, muy bien, exacto. En su blog, que es toda una biblioteca de la fe reformada. Gracias. Sí, ahora, ¿quién es Charles Finney? Si usted es evangélico, conocen a alguien, dígale. Charles Finney es el papá de tu teología, porque es la verdad. Él es el que inventó, por ejemplo, levantar la mano, salir al frente para recibir a Cristo. Él es el que inventó, por ejemplo, la oración del pecador que se repite, él lo inventó. Él es el que inventó, por ejemplo, el banco de los penitentes. Ahora casi ya no se hace, pero yo he llegado a ver de iglesias evangélicas que trabajaron que había el que pasaba al frente o el cristiano que estaba medio carnal, ¿no? Y quería restaurarse con el Señor, lo ponían a una banca y a llorar, llorar ahí todo lo que tenía que llorar. Y hizo la banca del penitente. Él lo inventó todo eso. La oración del pecador lo inventó él también. Entonces Charles Finney prácticamente es el que define lo que es el evangelicalismo y sus prácticas. Nuestro hermano Edward de Jesús lo empecé a seguir por su escrito, el análisis del texto griego, en especial sus ensayos del Seol Hades. Oh, ok, sí, exactamente. Ese tema ya me lo escribieron muchas personas y hay mucho que aprender de ese tema. Es más, lo sigo estudiando hasta ahora porque todavía sigue la confusión en cuanto a qué es el Seol, qué es el Hades, qué es el Gehenna, qué es el infierno, qué es el más allá, cuando uno muere a dónde va, el alma se queda aquí, qué es o sea, siguen preguntas del más allá, ¿no? Preguntas qué pasa después de la muerte. Y es un tema fascinante. Muy bien, Eduardo. Hermano Mariano Ramírez, hermosa provincia de Dios en la formación de este grupo, ¿no? Dios en la formación de este grupo. Dios bendiga, sostenga este hermoso grupo a nuestro maestro César. Amén. Gracias Mariano por tu deseo y a ti también. Claro, yo me acuerdo cuando Mariano empezó y me bombardeaba con muchas preguntas, ¿no? Ya no me dejaba de dormir Mariano con muchas preguntas. Una broma. Pero sí, es bueno preguntar, es bueno preguntar. Así que te animo a que sigas adelante con preguntas y ahora que está Marianito también a tu lado, también. Nuestra hermana Mariana, perdón, María Teresa Martínez dice,
Estoy muy agradecida con Dios por poner en mi camino. Muchas gracias, profesor, por su enseñanza en estos 4 años que he participado en la iglesia virtual. He aprendido mucho acerca de teología presbiteriana, conociendo el presbiterianismo. Ha sido gratificante para mí entender que el Dios vivo verdadero es el Dios que usted nos ha enseñado a hablar de conocerle y tener relación con Él. Gracias por su tiempo, por su dedicación, su exhortación, por su apoyo en todas las... Gracias a los hermanos de la iglesia, a la hermana Alma, quien nos apoya también con las dudas, que nos presenta Gloria a Dios por el 5.º aniversario. Muy bien, sí, sí, gracias hermana María Teresa, gusto en tenerla también. Esperamos que siga con nosotros, una hermana fiel que participa no solamente en presencia, sino también en sus comentarios y en el apoyo de actividades que tenemos a través del internet. Muy bien. Otra pregunta más, otro comentario, alguna inquietud, algo que quiera compartir, una anécdota eh, del grupo. Algo que quisiera también decirles es que este grupo apareció justo antes de la pandemia. Obviamente la pandemia tiene, creo que fue este año cuando empiezan todo a partir de marzo, abril. Pero si se dan cuenta, a pesar de muchos críticos que dicen sí, que por internet, ha sido de, ahí están leyendo el testimonio de las hermanas, de mucha ayuda. Ahora con esto dice aquí Liliana Reyes, recuerdo todas esas redes sociales, pláticas, me ha dado la seguridad de tener un maestro estudio bíblico serio, ser constante, adorar a Dios en toda forma bíblica. Amén. Gracias Liliana por tu participación. Y como les siga diciendo, esto de ninguna manera significa que hay un reemplazo, utiliza la palabra reemplazar, reemplazo de la asociación personal en iglesias personales bajo ningún motivo, claro que no. Muchos dicen, oh, pero que iglesia no, nunca he enseñado eso, así que eso ni me preocupa. Y los que hacen eso, dicen eso, no sé por qué lo dicen, tal vez habrá alguien, pero una cosa es cierto y esto lo he comprobado ahora mismo. Lo he comprobado ya sin bien, pero ahora mismo. Antes de estar con ustedes a las 5 de la tarde tuve una reunión con los pastores en Bolivia. 6 pastores en Bolivia a través del internet. Fíjense. Ellos en Bolivia, yo aquí. Estaba su hermano Mariano, mexicano. Fíjese, pastores. Imagínense si no hubiera este medio. Tendría yo que pagar un pasaje, también hubiera cobrado $1.300 y de vuelta. Ir allá, estoy en este momento viajando recién porque son como 13 horas de aquí hasta Bolivia. Luego estar ahí, luego regresar. Pero aquí no, aquí fue en un minuto. Todos nos vimos, todos oramos, compartí la palabra con ellos. Entonces estamos viendo, la internet es un medio ahora de bendición de iglesia. Sí, ahora, claro, la internet, así como la gente usa, digamos, otros medios para cualquier cosa, hay gente que no es cristiana, obviamente lo va a utilizar por cosas que no son cristianas, pero nosotros lo utilizamos para cosas que son cristianas, de edificación. Entonces no es malo, ¿no? Lo que quiero decir es que con esta de la pandemia en muchos lugares se ha restringido, no en todos. Entonces lo que aumentó, sí, aumentó de una forma increíble, ¿no? Los, las reuniones por internet. Y uno aprende. Es más, en la escuela, parte de mi bachillerato, ¿no? En la universidad, lo hice por internet. Y para mí era mejor, porque yo no tenía que ir, levantarme, ir allá, sentarme, gastar gas, ¿no? Aquí de la comunidad de tu casa, estudiando, haciendo las asignaturas, los proyectos, y así fue, y 1 o 2 veces por semana ir a la universidad, y así fue como agarré mi bachillerato, y otros estudios más. O sea, no es malo, y por qué no aprender la iglesia, aprender de la Biblia, doctrina, teología, lo que estamos haciendo, ¿no? Y es increíble todo lo que uno está haciendo. Su hermano Romeo Rodríguez. Su hermano Romeo Rodríguez, saludos hermano, ¿cómo está? Gracias hermano por su tiempo para enseñarnos, que el Señor le siga dando. Gracias Romeo, gusto en verte aquí también. Un saludo a usted y también te animo a que sigas con nosotros. Eh, Pueden seguir escribiendo alguna anécdota, algo que quieran compartir.
También recordarles que los temas están aquí en esta página, en notas. También está en mi página personal general, notas, en mi blog. También tengo ahora los audios que están en YouTube. Y también tengo los videos, perdón, que están en YouTube. Y también audios. Eh, desean algo, pueden también pedirme. Y también compartan con sus amigos, hermanos especialmente, para que vengan al grupo y se inscriban. Nuestra hermana Nidia Chávez, a ver qué dice Nidia, saludos Nidia, a la distancia, muchas gracias maestro por su dedicación para que conozcamos en la doctrina presbiteriana reformada, que es de muy poca difusión, exacto, y con usted conocido lo maravilloso que es pues la doctrina más cercana a la escritura, a las demás doctrinas. Hace 3 años que estoy aquí, estoy muy gozoso y gracias Señor por permitirme conocer a usted maestro César Évalo, que el Señor lo siga fortaleciendo, firmando cada día nuestro gozo. Gracias, prácticas y que sean muchísimas más. Gracias. Muy bien, saludos a ti también Nidia y espero que sigas con nosotros por mucho tiempo. Nuestra hermana Ana, el esposo lo conocemos en 2015 en la Iglesia Reformada, para el grupo ha sido en California, grande tener nuestras vidas. Sí, saludos a su esposo también, hermana, muy bien. Sí, la iglesia. Y recuerdo ya también en la iglesia, yo era su traductor, ¿se acuerda que me sentaba junto a la hermana y a su esposo y a traducir el sermón del pastor que predicaba en inglés al español, ¿no? Traducía, mientras la predicación era en inglés, nos sentábamos y yo traducía el mensaje en español. Ministerio bilingüe, muy bueno, muy bueno. Así es, muy bien. Eh, bueno, bueno, yo creo que ha sido un buen tiempo para todos ustedes. Si no hay otra, voy a dar oportunidad para otra participación más antes de terminar. Si alguien más quiere decir algo. Nuestra hermana Alma puso: nunca ha habido reemplazo. Ha habido expansión del Evangelio llegando a varios países de toda América y Europa. Supongo que es un verdadero bendición. Gracias hermana por sus palabras y exactamente ese es mi blog. Así que les invito a que se inscriban y también entren aquí a la página en Facebook, ¿no? Y también en YouTube escuchen las prédicas que pongo generalmente los viernes, que es pláticas, todos están invitados a las 8 de la noche, y Día del Señor en la mañana también a las 8 de la mañana. Mariano pone aquí: usted, hermano, pastor, infinita gracias por su esfuerzo, preocupación por nosotros, hijitos, hermanos que son de un corazón sincero. Muy bien, entonces que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el amor y misericordia. Bendice a los hermanos presentes y que esto siga para tu gloria. Dirige tú con tu Santo Espíritu nuestras vidas. Te damos las gracias. Damos el descanso esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gracias por su tiempo, su participación y que siempre Dios esté con ustedes siempre, en todo momento de su vida. Amén.